Hola, ¿qué tal gambeteros, gambeteras? Bienvenidos a un nuevo video de gambetazo. Hoy voy a enseñarte a hacer amagues, gambetas o regates sencillos. Vamos a comenzar con un nivel fácil, un nivel sencillo, para que lo puedas aplicar en tu casa, desde te vas a una cancha. La cuestión es que no necesitas mucho espacio, con un espacio como de un patio de tu casa ya es suficiente. Te recomiendo que lo hagas esto de manera casi todos los días para que vayas mejorando la práctica, vayas aplicándole cada día mejor y vas a ver que va funcionando. Entonces este primer video es unos regates, unos amagues simples. En el siguiente vamos a hacer unos regates un poquito más complicados y ahí vamos a ir subiendo. Entonces hoy comencemos con esto, es más fácil, pero antes de comenzar con el primer ejercicio te quiero pedir que te suscribas a este canal, dejes tu like, compartas este video y comencemos con los ejercicios. Vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio es fácil, cada vez vamos a ir subiendo de nivel. El ejercicio este que vamos a hacer, normalmente a veces lo hacemos sin querer o has de haber visto que algún jugador lo hace. Entonces hoy te voy a indicar para que lo tomes más en cuenta y lo puedes aplicar. Es un amague sencillo. Hay que recalcar que cada ejercicio lo vas a hacer con cada pierna y por cada pierna debes repetir por lo menos 50 veces, debes repetir por cada pierna para que te vayas adaptando. Esto te recomiendo que lo hagas a diario o unos 2-3 días a la semana para que vayas acoplándote y vas a ver que eso ya te va a salir natural. Pero sí es recomendable que lo repitas 50 veces por pierna. Entonces cada ejercicio 50-50, como son 3 debes hacer en el siguiente 50-50, en el último 50-50, listo. En este amague es bien sencillo, lo que vas a hacer es lo siguiente, es como que te fueras a ir para allá con el balón, pero no, regresas y te vas por el otro lado, es bien sencillo. Lo haces con la derecha y con la izquierda, lo voy a hacer en cámara lenta o de forma suave para que entiendan. En estos tipos de ejercicios es importante que utilices el cuerpo como o sea, tu movimiento hace también el amague. O sea, entre más movimiento tengas en tu cuerpo vas a amagar más. Entonces comencemos. Por ejemplo, voy a comenzar con la derecha. El amague va a ser hacia allá, pero me voy por la izquierda. Entonces hacemos así. El amague así, pero regreso y me voy por la izquierda. ¿Entienden? Lo mismo hacemos con la pierna izquierda. Como que me voy por la izquierda, amago, pero me voy por la derecha. Lo mismo, solo amago, el cuerpo amago y me voy por la derecha. Eso debemos hacerlo repetidamente. Yo recomiendo que lo hagas primero con la derecha 50 y después con la izquierda 50. Entonces es fácil, mira. Te vas. Igual, repites de nuevo. Te vas. Regresas y de nuevo. Te vas. Lo repites 50 veces. ¿Para qué? Te vayas acoplando. Al principio se te va a dificultar, pero después ya se te va haciendo más fácil. La cuestión es que al momento de regresar, no sé si se dan cuenta que hago así, toco con esta y adelanto con la izquierda. Entonces es lo que deben hacer. Igualmente, con la izquierda, lo mismo, es rápido, toca, avanza. Hacemos eso 50 veces. Mira. Listo. Eso se vamos a hacer varias veces. Las 50 que les digo. Ahora vamos a hacer el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es un poquito más difícil, pero igual con la práctica vas a mejorar. Lo mismo, 50 veces con la derecha, 50 veces con la izquierda y vas a repetir para que te vayas acostumbrando y después se te va a hacer habitual hacer ese ejercicio. Estos ejercicios, me faltaba decir, estos ejercicios yo los indico, yo no tengo, o sea, antes hacía el tipo de amagues, todo eso, pero ya con el tiempo es más sutil o es más fácil para mí tocar el balón que estar haciendo amagues y llevarme a un jugador, porque sobre todo cuando soy lateral o defensa es mejor tocar. De ahí esto te va a servir si eres un medio, un delantero, pero igual sirve para que practiques aunque seas defensa.
sirve para la motricidad del cuerpo, te puedes mejor mover con mayor velocidad. Por eso a mí me ha de ver un poquito medio tosco, porque los defensas normalmente no hacen este tipo de amagues. Es raro que un defensa haga así. Entonces vamos a ver, comenzar con el ejercicio. Vamos a comenzar con la derecha, igual. Te vas a parar así como que estuviera... El cono es de referencia como como el adversario o el versus, el contra, el jugador que te va a quitar el balón. Entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a hacer el amague como que nos vamos a ir para acá. Con la derecha hacemos así. Miren. O sea, como que metemos pero no tocamos el balón. Pero de ahí después nos vamos hacia acá. Y después otra vez regresamos, tocamos el balón y nos vamos por el mismo lado. No sé si me hago entender. Amagamos con la derecha, que nos vamos hacia la izquierda, pero no nos vamos amagamos como que nos vamos para la derecha, tampoco, amagamos y nos vamos por la izquierda. Eso debemos hacer. Eso lo debemos hacer con la derecha e izquierda, lo mismo. Con la izquierda, con la pierna izquierda, como que nos vamos hacia la derecha, amagamos que nos vamos hacia la izquierda, y otra vez metemos y nos vamos por la derecha. Solo son amagues, por eso se llama amagues. Eso debemos hacer. Otra vez con la izquierda, amagamos que nos vamos por la izquierda, amagamos y nos vamos por la derecha. Todo es así. Solo es amague. Entonces eso debemos hacerle de forma rápida. Tas, tas y nos vamos. Lo mismo con la izquierda. Amagamos y nos vamos por la izquierda. Eso vamos a hacerlo rápido. Igual repito, 50, 50. Nuevamente. Amagamos. Igual, no se olvide el toque con las dos piernas. Por ejemplo, dos piernas. Miren, utilizamos las dos para irnos. Entonces te va a ayudar mucho mejor. Nos vamos. Es amague. Miren. Listo, eso vamos a repetir. Ya les digo, yo les vuelvo a repetir 50-50. Porque es en una sola posición, es más fácil. No que más tiempo. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos al último ejercicio. El último ejercicio es un poquito más complicado, pero como les digo, con la práctica van a lograr sacar el ejercicio. Entre más practican es mejor, va a funcionar más su habilidad. Y al final de este último ejercicio les voy a dar unas recomendaciones que es importante que vean hasta el final para que las puedan aplicar. Ya, este ejercicio último es más, o sea, como te digo, el adversario, el jugador que te quiera quitar, se la va a creer el amague más que los dos anteriores, o sea, van a caer en el amague. ¿Por qué? Porque el movimiento que vamos a hacer es más creíble, es mucho más amagoso, es mucho más gambetazo, es mucho más drible. Entonces eso sí se va a creer. Por eso es importante que lo apliquen. Bueno, al último les digo por qué y qué es lo que deben hacer. El ejercicio trata de hacer lo siguiente. Es más creíble porque se va por el movimiento de nuestra pierna, ya no va a ir por acá ni por acá, sino va a ir por atrás del balón. Mire. Entonces, el movimiento es así, te regresas por adelante y nuevamente te vas para acá. Eso es con el pie derecho. Es lo mismo en el izquierdo. Amagas que te vas por adelante, regresas y nuevamente te vas por acá. Entonces, ese tipo de amague es más creíble por el movimiento que hacemos así. Es como que fuéramos a tocar el balón, pero se come el amague. Por eso este les recomiendo que lo practiquen. Les va a funcionar casi un 80% o un 100% si sabiendo que lo hagas con mayor dinámica tu cuerpo. Hay algo que deben saber, esto es bien importante, es de que cuando hagan este tipo de amagues es como que estuvieras bailando. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es más flexible. Si todavía tu cuerpo es tosco, tieso, es así, entonces puede ser que no se la coman o no se la crean. Entonces trata de hacerlo tu cuerpo más flexible y vas a lograr dominar mejor. Entonces vamos a hacerlo de una forma más rápida. Igualmente el toque de los dos pies para avanzar hacia adelante. Entonces, por ejemplo, si estamos con el balón ahí,
Amagamos que nos vamos para atrás, regresamos. Le voy a repetir, ya que le toco el balón. Amagamos y seguimos. Recuerden, el toque con los dos pies. Recuerden, amagamos, regresamos, el toque con los dos pies. Igual le vamos a hacer con la izquierda. Amagamos, regresamos, toque con dos pies. Eso debemos hacer de forma rápida. Al principio les va a costar, háganlo de forma lenta, como les estaba indicando yo. Miren. Igualmente por el lado izquierdo, yo les recomiendo derecha primero, después izquierda. Amagan, amagan y se van. Listo. Recomendaciones para esto. Les recomiendo que para hacer este tipo de ejercicios es muy importante que lo tomen como práctica y lo apliquen cuando ya estén jugando rara vez. Por ejemplo, en una jugada traten de amagar, llevarse. En otra no amaguen, sino toquen el balón más rápido. O sea, no hagan ese amague. Hagan así cuando ustedes quieran, pero no hagan seguido. ¿Por qué? Porque los jugadores ya te comienzan a ver y ya ellos ya no van a caer ya. O sea, ya se dan cuenta que siempre haces lo mismo, si es que haces seguido, y te van a quitar más rápido el balón. En cambio, suponiendo que haces la primera vez, haces el amago que te digo ahorita. Pero después, en cambio, amagas, solo coges y tocas más rápido. Entonces, los jugadores ya comienzan a ver que tienes varias formas de, tanto de llevarte como de tocar el balón. Es importante eso. No hagan siempre tratar de llevarse el balón, porque ustedes saben que el fútbol es de equipo y cuentan todos los jugadores. Yo, por ejemplo, yo soy defensa, ¿no? Por eso me han de ver un poco tosco. Entonces lo que deben hacer, yo siempre, el mejor amague para mí es amagar que voy a moverme para allá, pero no me muevo. Por ejemplo, piso el balón, cojo y toco, pisando. Entonces hago con la izquierda lo mismo y toco. Es como que les amago. Y es amague en realidad, porque parece que voy a patear, pero no, le pateo. Entonces, eso hago yo más tocar, no me llevo de nadie, porque defensa es un error llevarse porque te pueden quitar, es gol seguro. Pero si eres un medio, un delantero, lo puedes aplicar. Repito, practicar 50 veces. No llevarse siempre, porque si te llevas siempre, ya caes en la secuencia y te pueden quitar. Trata de hacer de vez en cuando, en todo el partido trata de hacer así unas contaditas. Trata de hacer más o menos cuando el equipo es el adversario, el equipo en contra, esté como que descontrolado, porque hay momentos cuando se descontrolan, ahí le haces el amague, más se van a descontrolar. Ahora, también es importante que utilicen las dos piernas, tanto derecha e izquierda, para que las practiquen las dos. Eso ayudaría mejor a tu motricidad de las dos y vas a hacer los amagues con las dos. Y los jugadores, el adversario va a ver que eres hábil con las dos. Y hoy en día los mejores jugadores es con las dos piernas. ¿Por qué? Porque tienes más posibilidades de llevar, de tocar, de pasar, de correr, de patear, de todo. Puedes jugar por los dos lados, te toman más en cuenta el técnico y todo eso. Eso es todo, mis amigos, espero que les sirva este video, recuerden compartirlo, suscribirse en el canal y nos vemos hasta la próxima. Gambeteros, chao.